Bueno, muy bien, Fede, ya vamos a darle paso a nuestros invitados. Ellos justamente nos van a dar su posición con respecto a la realidad, en primer lugar, que se está viviendo en Venezuela y por qué también la necesidad de comenzar a instaurar un diálogo para que esta situación por la que está atravesando Venezuela y el Mercosur sobre todo, ¿no? Que realmente se pueda hasta denominar de crisis, finalmente encuentre una salida. Hay una reunión importante en la jornada de hoy que tiene que ver justamente con el Parlasur para poder zanjar o comenzar a zanjar esta situación. Recibimos en primer lugar a Rafael Veloz, diputado del Parlasur, muy bienvenido. Gracias. También a Laurence Castro, dirigente estudiantil. Diputado del Parlasur, bueno, disculpe porque lo tenía mal en el guión, y Luis Layosa, profesor de Ciencias Políticas, que hoy nos acompañan entonces para bueno, también hacer escuchar su voz. Y también diputado. Y también diputado para poder, bueno, dar cuenta entonces de esta situación por la que se está atravesando no solo a nivel de Venezuela, sino a nivel del Mercosur. Sí, Venezuela ya por conocimiento del mundo entero tiene la peor crisis en la cual ha existido en la historia venezolana. Una tercera parte de la población come solo una vez al día. Hay serios problemas en lo que es la administración de justicia. Las violaciones de los derechos humanos no solo son denunciadas desde Venezuela, sino organismos internacionales de Naciones Unidas, Organización de Estados Americanos, han demostrado y han denunciado pues que tanto Leopoldo López como los estudiantes son presas de persecuciones por vía de los tribunales políticas. Y hay un serio problema de medicamentos. Y este país, Brasil, Argentina, ha indicado en varias oportunidades que pueden colaborar con el tema de los medicamentos porque en los niños están muriendo, la gente está muriendo y este hecho hace pues que se active el mecanismo que establece la propia Constitución, que establece que cuando los poderes públicos no resuelven el problema de la alimentación, de la justicia y de la salud, puede el pueblo asumir el control por un mecanismo de referéndum constitucional. ¿Qué quiere decir eso? Que el artículo 72 de la Constitución, una vez que uno llene el 20% del padrón electoral, vale decir 4 millones de personas, si solicitan 4 millones de personas un referéndum revocatorio, el Consejo Nacional Electoral, que es el que ordena los procesos electorales, tiene la obligación de convocar para unas elecciones anticipadas una vez cumplida la mitad del periodo. En esa circunstancia en la cual nosotros nos encontramos, el serio inconveniente está en que los poderes públicos secuestrados por una sola tendencia política, 4 de los 5 rectores del Consejo Nacional Electoral, pone todo tipo de trabas para que el referéndum revocatorio no se haga este mismo año, porque si se hace el año próximo, establece la propia Constitución, que en caso de ser revocado el presidente de la República, si se hace el cuarto año, entonces quedaría un funcionario que designe a Maduro, de tal forma que saldríamos de Maduro, pero persistiría... Claro, digamos como que asumiría el vicepresidente de ese último año de mandato. Y esa es la situación. Y ustedes dicen que se está demorando a propósito justamente para que se genere ese tipo de instancia prevista en la Constitución. Tiene la certeza de que Maduro no gana. Por supuesto, lo dicen todas las encuestas. Y más que las encuestas, que es una cuestión de opinión, el 6 de diciembre el pueblo se expresó y 2/3 partes de la población venezolana le dio la mayoría calificada, vale decir, plenos poderes a la Asamblea Nacional para ejercer los controles constitucionales. Recién decía, y hay una situación muy interesante, que es la del vínculo internacional, sobre todo con el bloque del Mercosur. ¿Qué opinión les merece a ustedes la actitud asumida por Uruguay cuando algunos socios de los pesos pesados del bloque, como Argentina y Brasil fundamentalmente, le solicitaban a Uruguay permanecer en la presidencia pro tempore del Mercosur y nuestro país asumió la actitud de decir, no, hasta acá llega un mandato, le toca a Venezuela, yo cedo el mando? La actitud de Uruguay para los venezolanos, ¿cómo la califican? Para entender la actitud de Uruguay hay que tener una visión histórica de lo que significa hacer equilibrio frente a dos gigantes como Brasil y Argentina. La propia historia uruguaya es una historia de construcción de equilibrio y en el Mercosur la posición de Uruguay más bien ha tendido a la búsqueda de acuerdos, a la construcción de equilibrios. Nosotros vemos que la disposición de Uruguay de ser parte de la solución está presente. No vemos en la conducta del Ejecutivo uruguayo
ningún interés en crear la crisis. La crisis la está generando Venezuela. Y más bien nosotros, que somos diputados del Parla Sur, hacemos votos para que esa crisis pueda ser resuelta dentro del Mercosur, dentro del Parla Sur, y que Venezuela permanezca en ese bloque regional, porque no se le hace ningún favor ni al país ni a los demócratas con excluir a Venezuela del Mercosur. O sea, el mecanismo de integración permite que las formas de la democracia se mantengan. Es lo que obliga a Venezuela. Entonces, pensamos que la posición uruguaya ha sido una posición difícil, de equilibrio, porque, bueno, se le venció su mandato, deja el mandato, pero todos los socios tienen que ponerse de acuerdo para su sustitución. No es un asunto automático, es que ahora le toca a Venezuela. Venezuela tiene que cumplir. ¿Y está en condiciones? Eso es lo que nosotros también señalamos. Venezuela se adscribe al Mercosur, pero no cumple los compromisos de esa adscripción. Es cuando uno se afilia a un club, entonces hace lo que le da la gana, no cumple las reglas del club y además pretende dirigir ese club. Entonces, bueno, de lo que se trata es de que Venezuela forme parte del Mercosur, pero cumpla las obligaciones que tiene pautado y que ha asumido por la vía de la firma de un tratado. Bueno, tampoco fue de gran colaboración, digamos, lo que fueron las palabras de Maduro, ¿verdad? En un discurso muy duro, refiriéndose, bueno, a esta circunstancia de triple alianza, ¿no? Sí. Como él denominó, la unión contra Venezuela de Brasil, Argentina y Paraguay. Es una cosa muy interesante porque para el mundo exterior, esa conducta de Maduro es la que históricamente él y Chávez mantuvieron dentro de Venezuela con la oposición. O sea, todo lo que no me guste, yo lo maltrato, lo etiqueto, lo destruyo, no hay interlocución, no hay reconocimiento de la diferencia del adversario, sino que es un enemigo a destruir. Entonces esa visión política, que es una visión de guerra, de conflicto permanente, le hace muchísimo daño al Mercosur. Eso es lo que los socios tienen que buscar dentro de la integración, que Venezuela sea un socio que cumpla las reglas, que haga lo que el tratado establece, no lo que le parece a Maduro o lo que le parece a sus funcionarios. Vamos a también contar lo que va a ser la próxima etapa de la revista Time en su versión internacional, esta prestigiosa revista que tiene a Venezuela en su portada, en la próxima edición que va a salir el 22 de agosto, con un titular muy duro, como vemos en imágenes. Está muriendo. La publicación ha impactado justamente con este titular que ya dio a conocer, donde, bueno, un poco da su visión de lo que es la realidad actualmente de la severa crisis económica y política que vive el país caribeño, con este titular muy fuerte: Venezuela está muriendo. Largas colas, escasez de bienes de primera necesidad, desgarradores testimonios de personas que sufren la coyuntura, son los protagonistas de este reportaje que lleva adelante la revista, que apunta a que la revolución bolivariana del expresidente Hugo Chávez es el origen de la debacle. Fuerte, ¿verdad?, esta portada, porque, bueno, sabemos del alcance también de esta revista a nivel internacional. ¿Qué nos pueden decir a propósito, entonces, de esta situación que se está describiendo, además, ya en muchos medios de comunicación, ¿no?, sobre la realidad venezolana? Bueno, es bastante dramático. Cuando nosotros entramos en los foros internacionales nos preguntan que si es cierto lo que está pasando en Venezuela, y nosotros decimos que no solamente es cierto, sino que va muchísimo más allá. Veíamos esa imagen en donde estaba la gente hacinada, metida como en una cárcel, y esto es lo que pasa todos los días en nuestro país, no solamente las cárceles donde están los presos políticos, donde está Leopoldo López, donde están los estudiantes, hay más de 60 estudiantes detenidos por manifestaciones. La persecución ha sido una persecución selectiva, ir a buscar a los líderes, meterlos presos, inculparlos de delitos comunes. Aparte de esto, a los líderes políticos los meten en cárceles comunes con delincuentes de alta peligrosidad. Recuerden que las cárceles venezolanas son unas cárceles de alta peligrosidad que son gobernadas por los mismos delincuentes, por los pranes. Y esto lo estamos viviendo en nuestro país, estamos viviendo un control social a manos del AMPA, y esto se da por un proceso impune, el cual ha llevado adelante muchísimo más Nicolás Maduro. Hemos visto en los medios de comunicación internacional, ojo, y nosotros vemos más en los medios de comunicación internacional que en los mismos medios de comunicación nacional.
Aquí se ha intentado decir de la canalla mediática, la guerra mediática internacional, las grandes transnacionales mediáticas, y hay que estar en Venezuela para darse cuenta que el control y la hegemonía mediática la tiene el Estado, la tiene el gobierno en todas sus facetas, radio, televisión, en el único espacio donde nosotros, la oposición y la ciudadanía, puede mostrarse más es en la web, es en las redes sociales, pero en la televisión, en la radio, las que no son del Estado tienen autocensura, porque si se comenta algo allí o se dice algo que no está de acuerdo el gobierno, inmediatamente van hacia la televisora, le ponen multas, es realmente un drama terrible. Mira, esa es una de las 400 centros de reclusión que enseña Time, que es centros de reclusión, que son donde están puestas las personas, que no son cárceles propiamente dichas, sino centros de retención, hasta que el procedimiento penal se inicie. Estamos viendo ahí que son 3 niveles con unos chinchorros, amarran con sábanas. Chinchorros son hamacas paraguayas. Hamacas paraguayas. Entonces ponen ahí las personas porque el hacinamiento duermen en camas, espantoso. Duermen en hamacas. Sí. No. Y yo formo parte, nosotros somos diputados de Venezuela, electos popularmente, y también somos parlamentarios del Parla Sur. Y yo formo parte de la comisión, yo visité esa cárcel, ese centro de reclusión yo lo visité, evidentemente hay una denuncia. Hay muchos indicadores para establecer cuál es el nivel de desarrollo de los pueblos, y uno de los indicadores es cómo son las cárceles, así como las cárceles espantosas en Brasil, en República Dominicana, en Centroamérica. Ellos han avanzado de una manera importante. Venezuela ha retrocedido más de 50 años y mírenlo en la cual nosotros nos encontramos. Un tema es el estado de las cárceles. Otra situación también es la delincuencia que hay en las calles, la inseguridad reinante. Que impunidad del 90%. Décadas, en donde en algunos lugares de Caracas, otras partes nacional, la vida no vale nada. Quienes estuvimos, el año pasado. Bueno, son cifras escalofriantes. Y en ese sentido, comenzar a reconstruir un país abastecido, usted decía, hay mucha población que come una vez al día, los supermercados no tienen mercadería que ofrecer, la gente tiene que comprar. ¿Cómo comienza a reconstruirse un país que está fracturado en cuanto a la ideología política en dos y que además tiene esta situación de inseguridad, de hambre? Bueno, hay que propiciar un diálogo que haga posible un entendimiento mínimo que viabilice una transición en Venezuela. Esa es una condición. Y la otra es la activación de los mecanismos constitucionales. Digamos, cuando se diseña el sistema político venezolano, y ese diseño se hace en la Constitución vigente, se establecen un conjunto de válvulas de escape para darle salida a las crisis políticas que a los sistemas políticos se les presentan. Eso lo establecen todas las constituciones. Bueno, eso no ha sido posible activarlo. En el caso venezolano eso se llama referéndum revocatorio y es una figura contemplada, como lo dijo el diputado Veloso, en el artículo 72, que establece que a mitad del mandato presidencial un número de electores, un número determinado, en este caso unos 4 millones de venezolanos, pueden solicitar el referéndum revocatorio y revocar al presidente. Bueno, eso no ha sido posible, eso ha sido una carrera de obstáculos y, como se explicó al comienzo, lejos de viabilizar una salida política, se están trancando y cerrando todas las salidas institucionales. Nosotros pensamos que el régimen político existente en Venezuela va hacia una deriva autoritaria de cierre definitivo del cauce democrático. Claro, porque iba a preguntarle justamente, debido a esta demora, ¿no?, en comenzar el proceso revocatorio, hay una complicidad de la justicia, porque en definitiva para avalar las firmas y demás y poder dar inicio al proceso, el papel de la justicia allí es un papel muy importante. Sí. Y después preguntarle, enganchando ya la pregunta para ir redondeando, ¿qué importancia o no tiene la presión internacional en lo que refiere a la situación de Venezuela? ¿Qué tan adecuada o no es la intromisión internacional en asuntos internos de Venezuela? En estos regímenes en los cuales no se respeta el Estado de Derecho, recientemente fueron electos unos parlamentarios, no hay nada más legítimo que los parlamentarios electos el 6 de diciembre, y todo lo que pasa y todo lo que es sancionado
desde la Asamblea Nacional es bloqueado por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Hasta una circunstancia como esa, donde el voto no es el instrumento suficiente para los cambios políticos, sociales en un país, entonces se activa un mecanismo que también es constitucional, que es la presencia del pueblo en la protesta cívica y pacífica, como nosotros lo hemos expresado. Sí, El primero de septiembre nosotros hemos llamado las fuerzas de los partidos políticos y fuerzas sociales para una gran movilización a Caracas, a fin de que podamos nosotros hacer una presencia del pueblo y los poderes públicos entonces dejen que el pueblo se exprese, porque el diálogo suficiente no solo son 3 o 4 personas que pueda poner el Vaticano, que por cierto no le dejan entrada, que pueda poner el Vaticano o UNASUR, sino el diálogo por excelencia es la participación del pueblo. Sí, pero habría que explicarle a un televidente uruguayo que nos está viendo que en Venezuela no opera la separación de poderes como estamos acostumbrados a conocer en estos países. Precisamente eso que acaba de explicar el diputado Veloz, de que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia se ha convertido en un obstáculo, eso no se entiende si nosotros no decimos que la designación de esos magistrados se hizo de manera irregular, que diputados del gobierno votaron por ellos mismos para que fueran nombrados magistrados en una decisión para tomar por asalto los poderes. Entonces los poderes, tres diputados presos. Solo el poder legislativo, solo la Asamblea Nacional como cabeza del poder legislativo actúa con independencia. El resto de los mecanismos del Estado están copados ideológica y políticamente por el partido de gobierno que no cree ni en la división de poderes, ni en el pluralismo, ni en el respeto de la Constitución, ni en el respeto de los mecanismos de pesos y contrapesos de una democracia moderna. Entonces no estamos frente a un modelo democrático estándar. Estamos frente a un proceso de destrucción del Estado de Derecho, de la separación de poderes, de las instituciones, de copamiento y control de todas las instancias de poder por una sola visión política. Bien, y ahí ato a la segunda pregunta, ¿no?, que tiene que ver con el tema internacional, ¿no? ¿Qué presión y si debe o no ejercerla en asuntos internos de Venezuela? Bueno, en estas condiciones nosotros estamos claros que los países suscriben acuerdos. Y nosotros hemos visto en el caso venezolano que cuando al gobierno venezolano le conviene, entonces sí llama a la Corte Interamericana, a la OEA, a la UNASUR. Pero cuando hay resoluciones de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, de la ONU, como la resolución que pide la liberación de Leopoldo López y de los presos políticos, allí ellos dicen que eso es una intromisión, que la autodeterminación de los pueblos, que eso es un manejo del imperio y sigue el chantaje discursivo. Pero ¿cuál es la verdad? La verdad es que nosotros hoy estamos cubiertos de alguna u otra manera por esta visión internacional que estamos teniendo. Lo que sucedió ayer en la Organización de Estados Americanos fue realmente positivo en el sentido de que a Venezuela la tienen como prioridad en la discusión por lo menos la región y en el mundo estamos ubicados en un buen momento para poder expresarnos y cubrirnos de lo que puede ser la instauración de un modelo político dictatorial, autocrático, que muchas veces no lo vemos. Mire, la discusión del referéndum revocatorio no está en el elemento de pasos institucionales. Y esto lo digo porque lo que estamos viviendo hoy en el país es una crisis humanitaria. No se trata de los laxos, se trata de que la gente hoy se está muriendo de hambre, no tiene medicina y quiere un cambio político manifiesto. 85% de los venezolanos rechaza el gobierno de Nicolás Maduro y rechaza el modelo político que estamos viviendo en Venezuela. Y la explicación que estaban dando los colegas diputados del secuestro de los poderes se manifiesta justamente allí, en donde la presidenta del Consejo Nacional Electoral no tiene ningún tipo de sensibilidad en lo que está pasando y en lo que la gente hoy está diciendo en la calle, que quiere que Nicolás Maduro salga del poder. Mira, y el acompañamiento, disculpe un inciso nada más.
el acompañamiento de los organismos internacionales para nosotros es muy importante. Venezuela salió de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. O sea, ustedes saben que en los países cuando no se cubren los estándares, los procedimientos para la defensa de los derechos humanos, hay una Corte Interamericana, que es un tribunal que defiende los derechos humanos en la nivel de América. Bueno, como al régimen no le convenía la Corte, se salió. Ahora viene el tema de Mercosur. Es una estrategia del régimen para tratar que Venezuela salga de Mercosur. ¿Por qué? Porque los diputados del Mercosur tuvieron hace 3 semanas en Venezuela, se constituyó la Comisión de Derechos Humanos, trataron de ir a las cárceles, trataron de ir a los lugares donde están torturando a los jóvenes venezolanos y no le dejaron entrar. Porque los diputados del Mercosur fueron la semana pasada para detallar lo que es la crisis alimentaria y de salud y tampoco pudieron dejarlos entrar en los organismos y tienen los números adelante. De tal forma que nuestra misión es que Venezuela se mantenga en estos organismos internacionales precisamente para asegurar la democracia y la salvaguarda de los intereses de los venezolanos. Los gobiernos uruguayos y venezolanos suscribieron un acuerdo comercial del que Venezuela no pudo hacer frente. Se vendieron lácteos, unas cifras importantes. Estamos hablando de deudas incobrables, ¿no? En definitiva, por la situación que ustedes describen. En cuanto al vínculo internacional, ayer con el presidente Santos de Colombia suscribieron un acuerdo de paulatinamente ir abriendo las fronteras porque se había generado una situación tensa así entre ambos. Pero les quiero contar algo. Leopoldo López está preso desde el año 2014. Sí. En 2013 estuvo sentado allí, donde están ustedes, y en aquel entonces había dicho que sabía que la intención era ponerlo preso y que temía por su vida. ¿Les pasa eso a ustedes? ¿Temen por su vida? ¿Temen por la integridad? Claro. No, la persecución a nuestras familias. Mire, para nosotros venir acá se nos negaron los viáticos. O sea, nosotros estamos viniendo aquí con los recursos propios. Para nosotros es muy difícil porque no se consigue dólares en Venezuela, además que es altamente costoso. Y la persecución que tiene la policía política y los medios de administración de justicia para todo lo que se mueva, que sea oposición, ellos atacan. Evidentemente que nosotros asumimos los riesgos, que eso significa, es un alto riesgo ser de la oposición venezolana y quien va adelante en la fila, y nosotros estamos contestes de que el pueblo venezolano necesita la defensa y que nosotros en la mesa de la unidad democrática, solo en unidad, podemos enfrentar un régimen que no respeta los estándares, no respeta las reglas de juego, pero que vamos a hacer presencia en la calle para que eso se respete. Vale decir que hoy hay 3 diputados detenidos, 3 diputados que fueron electos y que no ha habido forma ni manera que se les reconozca la inmunidad parlamentaria. Los métodos de persecución del gobierno, bueno, cuando salimos del país fuimos señalados por Diosdado Cabello en un programa de televisión que él tiene, señalados de conspiración. Nosotros no sabemos si entrando a Venezuela pues nos detengan, nos paren. Lo que le sucedió también a William Dávila en Nicaragua, parte de todo un modelo que se ha venido dando por los países del ALBA y es una persecución y señalamiento de delitos comunes. Y esto es muy grave porque ante el mundo pareciera que hay políticos presos y no presos políticos, y es lo que ellos intentan manifestar y decir en el mundo. Claro, hoy hay muchísimos presos políticos, pero aparte la crisis económica está develando un modelo político que lo que quiere es mantener a la gente de rodillas, con la necesidad, con el estómago vacío, para que no pueda reaccionar. Y nosotros, como dirigentes de la democracia, le gritamos al mundo y gritamos dentro de Venezuela que vamos a lograr la libertad de Venezuela en los próximos días. Nosotros creemos que vamos a avanzar hacia el referéndum revocatorio. Muy bien. Bueno, hoy una instancia entonces de diputados del Parlasur, una reunión quizás importante, y por lo pronto, bueno, veremos qué sucede también con toda la situación Mercosur que tiene bastante preocupado al Uruguay sin duda en esta situación. Muchas gracias por habernos acompañado, diputados. Gracias a ustedes. No, y en realidad también que no pase, que la situación se resuelva. Claro, y se resuelva, sobre todo por los venezolanos, ¿no? Más allá de ideologías, acá hay personas que no la están pasando bien y como sudamericanos queremos que todo se normalice. Muchas gracias.